La, la siguiente parte de esta presentación tiene que ver con la curiosidad, ¿no? Y aquí sí que quería presentaros un par de experiencias, todo esto para provocaros un poquito y a ver si así podemos mirar otras formas de hacer que enriquezcan a nuestras organizaciones, ¿no? Que en eso estamos, en querer mejorar y ver el contraste e inspiración en otras realidades. Yo os decía que la relación, a mí me gusta mirar un poco, abrir ventanitas y puertas para mirar qué se hace por Latinoamérica, porque creo que tenemos una curiosidad, ¿no?, hacia determinados procesos por otros estilos y qué elementos, ¿no?, ponen en juego también diferentes a los que nosotras tenemos aquí, y también en un sistema más estructurado, ¿no?, más normatizado. Y ahí sí que creo que tenemos que tener, ya hablaremos también del respeto, ¿no?, a las organizaciones, porque las organizaciones de personas migradas muchas veces hacen un esfuerzo enorme por adaptarse a las realidades que encuentran aquí, porque traen de sus países de origen otros estilos de participación. Entonces, muchas veces buscan y hacen un esfuerzo muy grande para encajar, digamos, ¿no?, sus reivindicaciones o sus necesidades en unos esquemas muy, muy marcados de parte de la sociedad donde viven, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí, incluso muchas organizaciones locales nativas de aquí, miran a Latinoamérica con esa curiosidad y con ese deseo de compartir, ¿no? Cómo hacen, cómo se juegan, qué otros elementos, cómo se pone incluso el cuerpo, la cultura en juego desde otros lugares. Entonces, por eso creo que era muy interesante poder mirar, ¿no?, cómo se desarrollan ese tipo de procesos. Entonces, sobre todo también con lo que decíamos, de que estos procesos siempre son de abajo hacia arriba, es decir, ante unas necesidades, ante unas provocaciones, retos, intromisiones, ¿no?, en sus territorios, en sus economías, en sus tradiciones, en su cultura, cómo las organizaciones reaccionan, ¿no?, y reivindican también sus derechos a la tierra, su derecho a la vida con sus tradiciones y con su propia identidad, finalmente, ¿no? Entonces, quizás esta organización muchas las conozcáis, es Lumaltik Herriak, Lumaltik Elkartea, ¿no? Es la asociación que trabaja en cooperación al desarrollo y tiene una línea de trabajo muy interesante que ha desarrollado y que tiene que ver con estos saberes de comunidades indígenas en Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica, que estrategias que han ido desarrollando para la defensa de su territorio. Y sobre todo, la figura de las mujeres, ¿no? La figura de las mujeres dentro de estas reivindicaciones, qué lugar están tomando en cuanto al liderazgo, en cuanto a estilos de liderazgo y de participación, ¿no? Entonces, son apenas dos ventanitas que voy a abrir, o sea, contaros un poco, os voy a poner un brevísimo vídeo y ver cuáles son las situaciones por las cuales las personas se organizan y pueden organizarse para defender, ¿no?, su propio territorio. No abren los telediarios, ni son portadas de las revistas, pero nos protegen a diario. Defienden el agua que bebemos, defienden los bosques que producen oxígeno, los ríos, los animales, la tierra, luchan contra la destrucción, la contaminación y el cambio climático. Luchan para salvar nuestras vidas y la del planeta. No son los Vengadores, ni los X-Men, son las defensoras de derechos humanos y de territorio. Mujeres a lo largo del mundo que ponen su corazón y energía para defender los derechos de las personas y de la madre tierra. Son nuestras salvadoras, pero ¿quién les defiende a ellas?
Enfrentar los poderes económicos y neoliberales, oponerse al robo o a la destrucción de la naturaleza, les cuesta a las defensoras la seguridad, la libertad, la integridad física y, en el peor de los casos, la vida. Lo menos que podemos hacer es cuidar de quien nos cuida. Conocer sus historias, sus luchas, que son también las nuestras, las luchas de todas las personas. Una lucha por la vida. Y ver un poco cuál es el rol, ¿no?, de las mujeres en esta defensa de la tierra. Y sobre todo, a mí me llamaba mucho la atención la cosmovisión, ¿no?, que tienen, cómo ven el mundo, ¿no?, y que no están defendiendo solamente este cachito de territorio donde viven sus comunidades, sino que tienen un pensamiento global, ¿no?, de defensa de la tierra en general, de la tierra que es para todas. Y entonces yo os animo a que, os voy a pasar los enlaces de todo esto, que buceéis un poco allí, ¿no?, para ver estilos, formas, porque se están enfrentando a esta forma de colonialismo, ¿no?, a través de las empresas que arrasan con todo con sus territorios, con todos los medios que tienen, y se enfrentan a esa guerra declarada a la vida, ¿no?, que hacen todas estas multinacionales, y que cómo ellas pueden ir generando conciencia social y comunitaria para la resistencia, ¿no?, y para la defensa de los derechos. Y luego, por otro lado, sí que quería compartir, esta es la otra asociación que quería comentaros, y cómo surge se llama AMUMRA, es una asociación de derechos humanos de mujeres unidas, migrantes y refugiadas en Argentina. Esta asociación, os voy a dar un mini contexto, surge en el año 2000-2001, en torno a la gran crisis económica que hubo, que todas conocemos como el Corralito, que fue una debacle económica brutal, que tuvo impacto también internacional y que pauperizó a la Argentina de una manera dramática. Entonces, esa asociación surge en medio de esa crisis, ¿no?, de aquella devaluación brutal que marcó a la Argentina como otro de los ciclos migratorios. Muchísimos, incluida yo, hemos migrado en aquella época, ¿no?, en la época previa al Corralito. Entonces, sí que quería compartiros un vídeo de ellas, también muy cortito, donde ellas mismas relatan cómo surge esta asociación y ver las motivaciones que han tenido. Cuando migré a Argentina, nunca imaginé que pasarían tantas cosas que transformaríamos la forma en que miramos la migración. Por eso voy a contar esta pequeña historia. Corría el año 2001, todo eran corralitos, renuncia de presidentes, inestabilidad económica y estallido social. Soy migrante y siento la injusticia, por eso no pude evitar sacar de mí una voz nueva, que salió cuando me enteré que el consulado de mi país estaba cometiendo una injusticia. Me retumbó un coraje que hizo salir mi voz disparada como un cohete. Sonaba tan fuerte que movió otras voces de mujeres que ahí estaban. Hicimos temblar el despacho del cónsul. No pude evitar escucharnos. Me di cuenta de lo poderosas que éramos cuando estábamos juntas, porque en ese tiempo las mujeres migrantes no teníamos voz. Imagínense que seguía la ley Videla, que nos mantenía invisibles. ¿Qué le da más derechos a alguien que nace en una tierra? Porque al cruzar una frontera pierdo mis derechos. Mi voz me llevaba montada en una nube de esperanza. Hice un llamado que convocó un montón de mujeres. Nos organizamos. Decidimos ir por el derecho para que nuestras hijas pudieran estudiar, por el derecho a tener un DNI, por una ley que garantizara todo eso y mucho más. Y cuando nos enteramos que había un proyecto de ley, fuimos por ella. Si nos escuchó un cónsul, ¿por qué no un legislador o un presidente? Nos hacíamos el tiempo después de trabajar. Nos costaba llegar al Congreso, pero ahí estábamos, mirando qué diputade decía no a la ley. Corríamos por los laberintos resbaladizos del Congreso. Nada nos detenía. Les encarábamos. Usted también debe ser hija o nieta de migrante. ¿Por qué no está de acuerdo con la ley?
Se ponían colorades, se acordaban de sus abuelos, de la historia de su familia. La ley de migración es pionera en la región. Desde la perspectiva de los derechos humanos, se aprobó un 17 de diciembre del 2003 y es muy clarita al decir que las personas migrantes tenemos los mismos derechos que una persona nacida en Argentina. Así, los jóvenes pudieron entrar a la universidad. Es más, la ley garantizaba el DNI para todas las personas. ¡Qué recuerdos! Se me eriza la piel al revivirlos, sobre todo porque puedo contarles esto a través de los ojos de Manuel, quien ya no está con nosotras físicamente, pero en sus fotos sí lo está, y sigue construyendo memoria, para recordarnos a quienes hicimos nacer en el año 2001 entre el ruido de las cacerolas a Amunra, la cual está hecha de sentires, escucha, errores, aciertos y convicción. Eso es Amunra. Somos ciudadanas del mundo, de la matria grande, donde ningún ser humano es ilegal y donde migrar es un derecho humano. Este es otro ejemplo que en medio de un contexto muy difícil y muy complicado, las mujeres son capaces, ¿no?, de organizarse. El contexto socioeconómico era terrible y además la población que en Argentina, la población migrada, es básicamente de países contemporáneos, ¿no? De migraciones contemporáneas, son básicamente países limítrofes. Entonces, hay muchísima población boliviana, paraguaya, entonces son estas comunidades de muchos tiempos que no tenían reconocidas mínimos derechos, ni permisos de residencia, ni nada. Entonces, realmente la nueva ley de migraciones cambió para bien la realidad de muchísimas comunidades. Y la intención de compartir esto es que os inspire para, si somos capaces de abrir, ¿no?, nuestra cabeza y nuestro hacer, poder ver si esto puede servir. Y también me podéis decir, mira, Estela, esto no me mueve nada. O sea, con tranquilidad de poder compartir si esto podría ser un ejemplo que motive al diálogo, que motive a revisar un poco cómo nosotras estamos trabajando o cómo queremos trabajar si estamos iniciando algún proceso, si hay expectativa de ello. Entonces, esa es un poco la intención de compartir estas experiencias.